Bienvenidos a esta nueva práctica de aprendizaje, una base de datos Microsoft Access 2010. Una base de datos es un almacén de información. Nosotros como personas que somos, tenemos una serie de datos, un nombre, unos apellidos, una dirección, una edad, un trabajo, un salario, y en toda esta información, aunque nosotros no seamos conscientes de ellos, está almacenada en bases de datos. Es decir, aunque nosotros no seamos conscientes, nuestros datos están registrados en una multitud de sitios. Por ejemplo, en las organizaciones gubernamentales, pues a la hora de hacer la declaración de renta, por ejemplo, nuestros datos personales están registrados en las bases de datos de Hacienda. También en los colegios, cuando se inscribe, cuando se matricula en una escuela, en el colegio, allí van a reposar nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestra edad, nuestro sexo, es decir, cada uno de nuestros datos. También lo mismo con la universidad, en bases de datos pertenecientes a bancos, cuando se abre una cuenta corriente, nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestra dirección, nuestra edad, nuestro trabajo, nuestro salario, nuestro saldo, toda esa información está guardada en una base de datos perteneciente al banco. En empresas, cuando se vincula uno a una empresa, allí se requiere de toda la información concerniente a la persona, a los empleados. Entonces lo mismo, los nombres, el apellido, la dirección, la edad, el sexo, el cargo, en fin, todo lo que sea concerniente importante para los datos. Los datos en el mundo actual están almacenados en multitudes de empresas. En las bases de datos de Access 2010, ¿qué objetos se pueden encontrar? Una base de datos 2010 está compuesta de objetos. Estos objetos son las tablas, las consultas, los formularios, los informes, las macros y los módulos. Una base de datos está compuesta de esos objetos. Veremos que una base de datos no necesariamente está compuesta por todos estos elementos. Se puede tener perfectamente una base de datos de Access que tenga tablas pero que no tenga formularios, que tenga tablas y consultas pero que no tenga informes, que no tenga macros, que no tenga módulos. Lo que sí es obligatorio, si no tiene sentido, es que todas las bases de datos tengan por lo menos una tabla. Es decir, todos esos objetos que pertenecen a una base de datos de Access, el único que sería obligatorio es la tabla. No tiene sentido una base de datos Access que no tenga al menos una tabla, porque las tablas son el almacén de la información propiamente dicha. Si se tuviese una base de datos que no tuviera ni una tabla, pues se tendría una base de datos vacía, que se puede tener, pero no tiene mucho sentido tener la base de datos que carezca de información, a no ser que en un futuro se pretenda almacenar información en ella. Luego entonces de estos objetos el único obligatorio es la tabla. Vamos a ver cada uno de estos objetos un poco por encima a modo de información, cuál es la finalidad de los mismos. Las tablas, como acabo de comentar, son el almacén de la información de la base de datos, es decir, el objetivo de una base de datos es almacenar información. ¿Dónde se almacena esta información? En las tablas. Están formadas por campos y por filas, por campos o columnas o registros y columnas. Se verán más adelante la estructura que tienen y veremos que poseen columnas y filas, o lo que es lo mismo, campos o registros. Siguiente objeto, las consultas. ¿Cuál es la finalidad de las consultas? La finalidad de las consultas es poder extraer información previamente almacenada en las tablas. Es decir, una vez almacenada la información en las tablas o varias, si nosotros queremos extraer esa información de la base de datos, se tendrá que hacer una consulta. Por ejemplo, si nosotros almacenamos en una tabla de una base de datos de Access, pues la información de un montón de trabajadores pertenecientes a una empresa, si se quisiera, una vez que tengo almacenada esa información, preguntarle a la base de datos quiénes son los empleados que viven al menos de 5 kilómetros de una empresa. Bueno, para hacer ese tipo de información, para extraer esta información se tendrá que hacer una consulta. O quiénes son los empleados que su salario es superior al salario mínimo, 780,000 pesos aproximadamente. Se tendría que hacer una consulta.
La consulta lo que hacen es traer una información específica de las tablas. Hay varios tipos de consultas, como son las consultas de selección, las consultas de acción y las específicas SQL. Se verá más adelante qué hace cada una, cuándo utilizar cada una de ellas. Siguiente objeto perteneciente a la base de datos de Access son los formularios. Los formularios son como una especie de interfaz de ventana cuya finalidad es manejar la información almacenada en tablas o extraída en consultas, manejar esta información de manera más cómoda que si lo hiciéramos directamente en las tablas o que si lo hiciéramos directamente en las consultas. Se supone que con un formulario bien diseñado, cualquier persona que se ponga al frente de una tabla de datos, de una base de datos, aunque no tenga idea del manejo de una base de datos, con los formularios podría ver la información que hay almacenada en las tablas o la información extraída en consultas de esa base de datos. El objetivo que se persigue es que cualquier persona pueda manejar la información de la base de datos siempre a través de los formularios. Siguiente objeto, los informes. ¿Cuál es la finalidad de los informes? La finalidad de los informes es cuando nosotros queremos imprimir, sacar en papel la información que hay almacenada en la base de datos, la información que hay en las tablas o la información que se ha extraído en consultas. Es decir, si deseamos, por ejemplo, sacar en papel quiénes son los empleados cuyo salario es el salario mínimo, que dijimos 780 aproximadamente, que necesitamos hacer un informe siempre que lo que vamos a hacer, siempre que lo que vamos a imprimir, siempre se debe hacer un informe cuando quiere imprimir. En cuanto a la manera de elaborar un informe, la manera de construirlo, pues veremos que se elabora de forma muy similar, prácticamente igual a un formulario. Si sabes hacer un formulario, sabes hacer un informe y viceversa, muy parecidos. Las macros. Las macros son instrucciones automáticas, es decir, cuando tú quieres que una base de datos haga tareas de manera automatizada, sin que intervenga una persona que pueda estar al frente de la base de datos, por ejemplo, se desea que nada más se abra la base de datos, se abra un formulario inmediatamente. Eso se puede hacer con una macro. Si se desea que cada vez que cierras un informe, al cerrar el informe salga automáticamente por la impresora sin necesidad de darle al botón de imprimir. Bueno, esto se puede hacer con una macro. Todas aquellas acciones que se quieran automatizar en una base de datos de Access se pueden realizar realizando una macro. El término de macro viene de macroinstrucción. Se verá que una macro se le puede mandar varias tareas automatizadas. Mire, me abres el formulario, una vez que lo has abierto me filtra la información para mostrar, por ejemplo, los trabajadores con salario mínimo 780,000. Después de mostrarlos me imprimes pues unos trabajadores o los datos de unos trabajadores en concreto y después cierras el formulario. Es decir, todas aquellas instrucciones se pueden asignar a una macro. De ahí viene el término macroinstrucción, una gran instrucción, un grupo de instrucciones. Y para finalizar, se puede hablar del último objeto que tenemos en una base de datos, que son los módulos. Hay veces que se necesitan un poco más avanzado, se necesita que la base de datos haga tareas automatizadas, donde las macros no llegan. Es decir, las macros de las que acabamos de hablar a veces se quedan cortas para hacer lo que nosotros pretendemos. En ese caso se tendrá que programar utilizando un lenguaje de programación utilizado Visual Basic for Application. Allí se podrá programar lo que se quiera que la base de datos haga y que la macro no llega. Cuando te encuentras en esta situación, pues se tiene que crear un módulo muchas veces, ese almacén de código Visual Basic for Application. Para que esta ha sido una breve introducción sobre lo que es la base de datos. En este video tutorial aprenderemos a iniciar Access y sus principales componentes. Este es el icono de Access 2010.
Haciendo doble clic sobre él se iniciará. Si no disponemos de un acceso directo en el escritorio, desplegaremos el menú Inicio. Desplegaremos todos los programas. Abrimos Microsoft Office y seleccionamos Microsoft Access 2010. Se abrirá Microsoft Access. La ventana muestra las opciones de la ficha de archivo. Desde el menú podremos crear una base de datos nueva, ver las bases de datos recientemente abiertas o consultar la ayuda. La opción Salir cierra Access. En este caso vamos a abrir una base de datos ya existente. Este es el entorno de trabajo de Access. En la barra superior encontramos la barra de acceso rápido y la barra de título con los botones minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. Las herramientas de trabajo se organizan en pestañas. Cada pestaña muestra una ficha con distintos botones organizados en grupos. El nombre del grupo se encuentra en la zona inferior. En la zona inferior vemos la barra de estado que permite cambiar de vista y muestra información útil. El panel de navegación izquierdo muestra todos los elementos de la base, tablas, consultas, etc. Se puede ocultar para ganar espacio de trabajo pulsando en este botón. La cinta de herramientas también se puede ocultar desde aquí. Se muestra de nuevo pulsando el mismo botón o bien haciendo clic sobre cualquier pestaña. Ahora veremos cómo cerrar. Desde esta aspa cerraremos el objeto abierto, en este caso la tabla 1. Y en el menú Archivo, Cerrar base de datos, podríamos cerrar la base. Este aspa lo cierra no solamente la base, sino Access. Hemos aprendido a trabajar con el entorno de Access. Aprenderemos a crear una base a partir de una plantilla y desde un proyecto vacío, a guardarla y abrirla. Empezaremos por crear una base a partir de una plantilla predefinida. Observa que estamos situados en la opción nuevo de la ficha Archivo. Seleccionamos plantillas de ejemplo. Observa la variedad de plantillas disponibles. Siempre podemos volver al inicio desde estas opciones de navegación. Seleccionamos Estudiantes. En la zona de la derecha vemos la lista previa. El nombre de la base y su localización. Si estamos conformes con los datos, pulsamos Crear. Se abrirá el entorno de trabajo con la plantilla cargada y deberemos pulsar Habilitar contenido para poder modificar la base. Fijémonos en que toda la estructura ya está creada. Lo veremos mejor si abrimos el panel de navegación.
Volvemos a la ficha de archivo para cerrar la base. Ahora vamos a crear una base en blanco. Es la opción que viene marcada directamente, la opción por defecto. Recuerda que en la zona inferior elegimos el nombre que queremos y la carpeta donde queremos que se guarde. Pulsamos el botón en forma de carpeta, cambiar la localización. Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo. En él deberemos elegir la carpeta donde guardar la base o bien crear una nueva. Escribimos el nombre de archivo. Esto es fundamental en todo trabajo que realicemos en el computador. Y pulsamos aceptar. La información se ha actualizado con los datos que hemos introducido en el cuadro de diálogo. Ya podemos pulsar crear. Esta es una nueva base de datos en blanco. El objeto básico de las bases son las tablas que contienen los datos. Por eso se abre una tabla 1 predefinida para empezar a trabajar. Cuando terminamos de trabajar, cerramos la base. Lo haríamos desde aquí. Y la próxima vez que abramos Access dispondremos de una lista de archivos abiertos recientemente. Desde la chincheta situada en la... podemos anclar el documento para que se aparezca en la lista. Y en la zona inferior podremos decir cuántos de estos elementos se mostrarán directamente en el menú de la izquierda. Observa aquí el cambio. Desmarcando la casilla quitamos los accesos del menú, pero se mantendrá el listado en el apartado reciente. Obviamente también podremos abrir otras bases no listadas desde esta opción buscándola en su correspondiente directorio. Al pulsar salir nos preguntará si guardar la tabla en caso de que hayamos realizado alguna modificación estructural. Aprenderemos a crear una tabla definiendo sus campos y asignando una clave principal. Nos situamos en la pestaña Crear. En el grupo Tablas encontramos las dos formas básicas de crear tablas. Tabla permite crearla desde la vista de inserción de datos. El diseño de tabla muestra varios paneles que facilitan la definición de los campos. Empezamos por ver la primera opción. Por defecto se crea el primer campo, ID o identificador. Siempre encontraremos a la derecha del último campo un campo vacío que nos permitirá agregar más. Definiremos el tipo de campo desde la ficha del encabezado. Por ejemplo, esta columna será de tipo moneda. Ahora aparece otra columna, vamos a definirla. Observa qué ocurre cuando introducimos datos. Podemos pasar de un campo a otro con la tecla tabulador. También se puede hacer el inversa, rellenar los datos primeros y Access nos interpretará para seleccionar el tipo de datos más adecuado. Podemos cerrar la tabla desde este aspa. Esta vez no vamos a guardar los cambios.
Volvamos a la pestaña crear para probar la otra forma de crear las tablas. Crear, pulsamos diseño de tabla. Esta es la forma más recomendable para crear tablas, ya que trabajamos con más opciones. Vamos a minimizar las interacciones para ganar espacio de trabajo. En la tabla superior es donde definimos los campos. Cada fila será un campo y en las columnas definiremos su nombre, tipo y su descripción. Veamos cómo hacerlo. Aquí escribimos el nombre del campo código. Y aquí indicamos su tipo. Al hacer clic se aplicará por defecto el tipo texto. Desde este botón desplegaremos un listado de tipos de datos para elegir otro. Observa que las propiedades del campo cambian al cambiar el tipo de dato. Por último, de forma opcional podemos indicar una descripción. Esta se mostrará en la barra de estado de usuario cuando rellene los datos en la tabla. Podemos desplazarnos con el teclado al tecla intro, confirmar texto y pasa al campo a la fila siguiente. Esta vez estableceremos el tipo fecha. El panel de la derecha muestra las propiedades, no de los campos, sino de toda la tabla. Si no las vamos a modificar, podemos cerrarlas desde su aspa. Vamos a guardar la tabla desde la barra de acceso rápido. Le damos un nombre y aceptamos. Es recomendable que toda tabla disponga de una clave primaria. De no tenerla, Access nos preguntará si queremos incluir una. Pulsaremos no para que se guarde sin clave. Luego se editará. Queremos que el campo código sea la clave principal, así que lo seleccionamos. Vamos a la ficha diseño y pulsamos el botón clave principal. El pequeño icono que encabeza la fila indica que se trata de la clave principal. Cerraremos el panel para ver mejor el resultado. Hemos definido 3 campos, cada uno de un tipo distinto. Vamos a cambiar a la vista hoja de datos para ver el aspecto que presentará la tabla. Indicamos que deseamos guardar los cambios. Desde aquí podríamos introducir los datos. Volvamos a la vista de diseño. Para cerrar la tabla pulsamos el aspa. Si en algún momento queremos cambiar sus datos o su estructura, la abriremos desde el panel de navegación en la vista correspondiente.
Vista hoja de datos. Aprenderemos a crear y eliminar registros, a desplazarnos entre ellos y a modificar la estructura de una tabla. Para abrir una tabla en vista de datos, basta con hacer clic sobre ella en el panel de navegación. Empezaremos por ver cómo modificar el ancho de columna y el alto de la fila. En algunos casos, especialmente en fechas, los datos no se muestran si no tienen suficiente espacio. Vamos a ensanchar la columna solucionándola para arrastrarla hasta el campo requerido. Haremos lo mismo con los encabezados de fila para modificar su altura. Lo siguiente será cambiar la disposición de las columnas. Para ello, las seleccionamos desde el encabezado si queremos seleccionarlas de una o manteniendo la tecla pulsada mayús en caso de que queramos más de una. Luego las arrastraremos hasta la posición deseada. Ya sabemos modificar la estructura de la tabla. Empecemos a trabajar con los datos. Vamos a ordenarlos. Hacemos clic con el botón secundario del mouse sobre la columna que queramos modificar. En el menú contextual elegimos la lista de orden de la A a la Z o de la Z a la A. Estas mismas acciones se pueden realizar con los botones de la vista. Ahora veremos cómo insertar en nuevos registros y cómo borrarlos. La última fila ubicada en un asterisco en un encabezado, esa fila es la nueva indicada para nuevos registros. El icono en forma de lápiz indica que la fila está siendo editada. Con las teclas tabuladora e intro pulsamos al siguiente campo. Cuando el valor introducido ya existe en la tabla, se autocompleta. En el caso de las fechas, podemos introducirlas a mano, pero también disponemos de un calendario para facilitarnos la tarea. Estas fechas sirven para cambiar de mes. Hacemos clic en día para que se aplique. Para introducir nuevos registros utilizaremos siempre la fila marcada con el asterisco. De hecho, vamos a ver varios métodos para insertar un nuevo registro. Nos situamos en un registro existente y pulsamos el botón Nuevo registro del grupo Registros. Observa que realmente ocurre es que nos posiciona en la fila vacía para un nuevo registro. Volvemos a situarnos en un registro existente y esta vez pulsaremos el botón Nuevo registro de la barra de desplazamiento inferior. El resultado siempre es el mismo. Para abrir un registro, seleccionamos haciendo clic en el encabezado de su fila y pulsamos eliminar en el grupo registros. Se nos solicitará una confirmación. Nos queda ver cómo desplazarlos por los registros. Podemos hacerlo desde la barra de desplazamiento inferior, moviéndonos entre el registro anterior o al siguiente. También podremos ir directamente al último registro, a uno específico o al primero. También podemos desplazarnos pulsando las flechas del teclado.
Ya vimos que podemos recorrer la tabla. También podemos hacerlo desde el menú contextual de su pestaña. Esta vez no guardaremos nuestros cambios. Vamos a volver a abrir la tabla. Comprobamos que no guardamos los cambios de la estructura. A pesar de no haber guardado, el nuevo registro sigue ahí porque las modificaciones de los datos se guardan automáticamente. Y máscara. Abrimos la tabla en vista de diseño. Seleccionamos el campo modificar. En la zona inferior modificaremos las propiedades. Empezaremos por el formato. Desplegamos el menú desde el botón y seleccionamos el que queramos. En nuestro caso, fecha corta. A la derecha aparece una vista previa. Aparecerá el botón flotante de autocorrección. Seleccionamos actualizar formato siempre que se utilice fecha de nacimientos. Access buscará objetos donde aparezca el campo y los actualizará al nuevo formato. En esta base no habían informes ni formularios que utilicen el campo, así que no se ha actualizado nada. Ahora vamos a seleccionar la propiedad máscara de entrada. Al hacer clic en la opción aparece este botón que es el que inicia el asistente. Guardamos la tabla. Seleccionamos el tipo de formato fecha corta y pulsamos siguiente. Aquí estableceremos el formato con que se debe introducir la fecha y aquí el carácter que representará cada carácter a introducir. Podemos elegir uno de los que hay en la lista o introducir el valor directamente. Este es el aspecto que presenta la máscara en el panel de propiedades. Veamos la vista en hoja de datos. Si rellenamos la fecha en un nuevo registro, veremos el guión que hemos creado con la máscara. Validación de datos. Abrimos la tabla en vista de diseño. Seleccionamos el campo a validar, en este caso es la fecha de nacimiento. Nos situamos en su propiedad regla de validación. Aparecerá este botón que permite abrir el generador de expresiones. Vamos a crear una validación que fuerce a que la fecha de nacimiento sea anterior al día de hoy. La sintaxis sería menor que hoy. Podríamos escribir la fórmula directamente en esta zona, pero si no conocemos bien la sintaxis, lo mejor es utilizar estos controles. Seleccionamos el operador. En este caso lo vemos fácilmente en la categoría todas, pero podríamos haber especificado otra para facilitar la búsqueda. Al hacer doble clic sobre ella se ha introducido aquí. Seleccionaremos ahora la función que devuelve la fecha actual. En este caso se trata de fecha. Si al principio no conoce las funciones, ve seleccionándola y lee su descripción aquí abajo. Para aplicar la expresión pulsamos aceptar.
Lo siguiente que haremos será establecer un texto de validación, es decir, el mensaje que al usuario verá si trata de introducir que no es correcto. Si queremos que sea obligatorio rellenar el campo, cambiaremos la propiedad requerido así. Para apreciar el resultado, cambiamos a la vista de hoja de datos. Guardamos los cambios. Si la tabla ya contenía valores en el campo modificado, nos preguntará si queremos comprobar que cumplan la validación. Introducimos una fecha posterior a la actual en el campo fecha de nacimiento. Nuestro mensaje de error aparecerá en un cuadro de diálogo cuando tratemos de cambiar de celda. Es cuando se efectúa la validación. El valor no se elimina, pero no se nos permitirá cambiar de celda hasta que sea correcto o bien se borre.